Todopoderoso Dios derrame bendiciones sobre cada uno de los que oigan esta plática, este tema que creo yo es de mucho interés para algunos, debería ser para todos, ¿verdad? Pero no todos sabemos apreciar la palabra del Señor. Ahí está el título del tema en la pantalla: noticia trágica para una ciudad pecadora. Ahí tenemos un texto. Dice Dios: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así dijo Dios. Los que ya conocemos la historia sabemos qué sucedió con esto. Dice la palabra de Dios que este mensajero que Dios había comisionado para llevar el mensaje, en un principio falló. Pero antes de continuar, pues vamos a orar. Padre, una vez más te agradecemos por un hermoso día que nos has regalado a todo este planeta Tierra, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el poniente. O como dijera nuestro Señor Jesucristo al comisionar a sus discípulos, en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Sea alabado tu nombre, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, rogamos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, alumbra nuestros ojos, Señor, para ver con nuestros ojos espirituales lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra. Bendice a aquellos, Señor, que su interés ha de ser despertado para oír de tu palabra. Te ruego una bendición especial, que puedan ver esta plática, que puedan ver este tema, Señor, hasta el final. Y seas tú, Señor, el que hagas la obra en cada corazón. Bendito sea, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Te lo agradecemos, te lo suplicamos todo, Padre eterno. Amén. Bueno, continuamos. Nuestra plática entonces está basada en el libro de Jonás. Número 1. Ya vimos el texto. Levántate, dice Dios a Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Su pecado había crecido hasta el cielo, hasta los límites de la paciencia de Dios. Había rebasado los límites de la paciencia de Dios. Dios es tolerante, en gran manera clemente, grande en misericordia, pero cuando el ser humano rebasa estos límites, ¿qué más se puede hacer? Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Número 1. Resulta que el mensajero no quería dar la noticia. Dice la palabra de Dios en el Jonás 1:3
y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y descendió a Jope, parece que hoy es Haifa, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Tarsis se dice que es una ciudad de España en el oeste, alejada de la ciudad de Nínive. Dice, lejos de la presencia de Jehová. Conocía Jonás el Salmo 39, del 7 al 10, que no se puede huir de Dios, no lo sabemos. Pero lo cierto es que él huye. Lejos, dice, de la presencia de Dios. Ese era su sentir, su pensar. Porque Jonás no simpatizaba mucho con la ciudad de Nínive. Se cree porque esta ciudad asiria había causado muchos problemas a Israel y él le guardaba cierto resentimiento. Así dicen algunos comentaristas. Era una ciudad pagana o una ciudad gentil. Y los israelitas todavía en este tiempo sienten el privilegio de tener tratos con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Como que son un pueblo especial. Sí, es cierto, es un pueblo especial, pero le han fallado mucho. Le han fallado mucho. Entonces Jonás no quiere ir. Y él prefiere irse lejos de la presencia de Dios, como pensando que la inspiración de Dios solamente era en Israel. Israel se había dividido en dos reinos, en el reino del norte y el reino del sur, y él pensaba que pues yéndose de eso, cualquiera de esos dos reinos iba a estar lejos de la inspiración de Dios y él ya no iba a tener compromiso de ir a predicar a Nínive. Y se embarca para irse lejos de la presencia de Dios. Número 2. Bien, número 2 dice, subió a un barco para huir lejos de la presencia de Dios. Rehuía a llevar el mensaje, rehuyendo a la comisión que Dios le había encomendado. Creyó que era fácil escapar de Dios. Creyó que podía huir a esta responsabilidad. Número 3. Número 3, Dios lo atajó formando una gran tempestad en el mar, dice la palabra de Dios, Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Así dice la palabra de Dios. Jonás aprende por experiencia propia que nadie puede escapar de Dios, que nadie puede huir de Dios. Dios lo atajó para que no se escapara. Y vemos que sucedió algo terrible. Claramente nos dice el texto, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios tiene control
sobre el viento, Dios tiene control sobre el mar, sobre las aguas. Dios tiene control sobre toda la naturaleza creada. Esto que nos ayude también a nosotros a conocer más a nuestro Dios. Dios controla el viento, repito, y el mar y todo lo creado. De modo que los marinos, pues los marineros tuvieron mucho miedo, dice el versículo 5, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir como si nada. Pero a mí me llama mucho la atención, dice, y los marineros tuvieron miedo y clamaban, y cada uno clamaba a su Dios, pues ¿cuántos dioses tenían? Hoy día, cada persona tiene su santo favorito, y tienen algún problema y tienen una dificultad, van a su santo favorito porque ese es su Dios. Pero alguien dijo, una de estas mismas personas, cuando Dios no quiere, santos no puede. Estos dioses de estas personas que clamaron eran dioses falsos, no eran verdaderos, porque no pudieron hacer nada, fracasaron estos dioses, porque la tempestad iba en aumento. Esos dioses eran falsos. ¿Cuántos dioses hay ahora en el mundo? Cada nación tiene sus dioses, muchos dioses, pero solo hay un Dios verdadero. Y cuando investigan qué trabajo tenía Jonás, van con él porque estaba dormido. Entonces Jonás responde en el versículo 9, y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Este es el verdadero Dios, el Dios de los cielos, Jehová o Yahweh, que hizo el mar y la tierra. Este es el Dios verdadero, y podemos decir todos los que lo hemos conocido: este es mi Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Número 4. Vemos entonces aquí en la palabra de Dios el método que usó Dios para doblegar a Jonás. ¿Cuál fue el método que usó Dios? La tempestad. Y como el mar no se aquietaba e iba creciendo más la tempestad y aumentaba el riesgo, el peligro de morir, de que se hundiera el barco, le dicen a Jonás: ¿ahora qué hacemos? Jonás dice: échenme al mar, échenme al mar. Y él estaba seguro que el problema se había venido porque él huía de Dios. Entonces Jonás les dice en el versículo 1:12, él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres, versículo 13, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, y no les quedó otra alternativa que echar a Jonás al mar. Dice el versículo 15 al 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, porque el Señor iba por uno de los del barco.
no iba por todos, solamente iba por una persona, y esa persona era Jonás. Y Dios no lo confundió. Cuando lo lanzan al agua, Dios no lo confunde y dice, ya echaron a Jonás al agua. Porque Dios lo reconocía muy bien, no se confundió. Pudieron haber echado a otra persona en lugar de Jonás, pero entonces la tempestad no se hubiera calmado. Pero como Dios conocía a Jonás, echan a Jonás al mar y la tempestad se calmó. Porque Dios quería a Jonás, no a otro. El versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Tal vez dijeron de aquí en adelante, vamos a adorar, a creer, vamos a adoptar al Dios de Jonás. Porque Jonás nos dijo que es el que hizo los cielos y que hizo la tierra y el mar. Entonces de hoy en adelante vamos a creer en Jehová. Además, porque lo vimos claramente, aquí echamos a Jonás, se calmó la tempestad. Gloria a Dios. Pero dice la Escritura, pero Jehová, versículo 17, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué pensaría Jonás? ¿Me echan al mar? ¿Me comen los escualos o los tiburones? ¿Me comen las pirañas? ¿Me ahogo y me escapo de ir a Nínive? No voy a ir a Nínive porque no quería ir a Nínive. Pero Dios en su soberanía y en su sabiduría dijo, Jonás va a ir Jonás. Y Dios le tenía preparado una trampa. Y como una cápsula, Jonás es tragado por el gran pez. Dice que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Otra vez vemos cómo Dios tiene control sobre la naturaleza, sobre el mundo, sobre todos los seres vivos, hombres y animales. Y dice que Dios tenía preparado a este gran pez para que tragara a Jonás. Y hoy día los eruditos tratan de descifrar el enigma. ¿Qué pez fue? A lo mejor fue una ballena, quién sabe. Pero no nos dice aquí, solamente nos dice que fue un gran pez. A lo mejor Dios, que crea todas las cosas, preparó este pez especial para la ocasión, y después ya no se supo más de ese pez. Y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, ¿por qué estuvo 3 días y 3 noches? El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento hace alusión que así Él iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches, como Jonás. Mateo 12:40. Pero vemos aquí cómo Dios doblega a Jonás. ¿Qué sentiría Jonás en el vientre del pez? ¿Qué sintió? Sintió la angustia de la muerte. Dice el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué a Jehová en mi angustia, el versículo 2, y él me oyó, invoqué a Jehová en mi angustia, y él me oyó. ¿Seguimos? Bien, ahí está pues ejemplo, ¿verdad? Algo, buscando imágenes, me encontré esta para ilustrar cómo estaría de grande ese pez. Lo cierto es que Jonás entró ahí, pero el pez no lo masticó, sino que como una cápsula se lo tragó, y allá lo tenía dentro en las vísceras. Imaginémonos el olor, imaginémonos la fragancia de las vísceras, imaginémonos el oxígeno. Se sintió en la angustia de la muerte, porque él mismo lo dijo. Dice, y dijo,
invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Jonás 2:2. ¿Seguimos? Como les decía, ¿verdad? 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. Continuamos. Sufrió la angustia de la muerte, es decir, como si hubiera estado en agonía, como si hubiera agonizado, como si hubiera muerto allá adentro. Pero Dios tuvo compasión de él, tuvo misericordia de él. Dios no lo perdió nunca de vista, porque la mirada de Dios es todopoderosa. Vio a través del pez y vio a Jonás angustiado, quebrantado. Vio a través del pez y oyó su oración, porque dice, invoqué en mi angustia a Jehová dentro del vientre y lo oyó. Nosotros podemos orar, quizá en un sótano, y aún Dios ahí nos oye si clamamos. Si clamamos a Dios, aún ahí Dios nos oye. Dios nos oye porque Dios tiene un poder muy grande para mirar y para oír. Y a pesar de las olas, a pesar de los ruidos, no sabemos qué tanto había penetrado el pez en el fondo, no sabemos a cuánta distancia de la superficie, pero Dios oyó, a pesar de todo, oyó la oración de Jonás y vio que lo hizo de corazón. Continuamos. Y este hombre queda listo para ir a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría si hoy día cada persona que Dios llama a salvación y lo mete bajo presión tremenda, terrible, hasta que se entregue a Cristo? Sin embargo, no es así. Dios nos llama de muchas maneras. A Jonás le dijo en buena mente, ve a Nínive, pero no entendió. Sufrió la tempestad, fue tragado por el pez, sintió que se ahogaba cuando lo echaron al mar, las olas tremendas, gigantescas. Fue tragado por el pez, Dios lo guarda, Dios lo protege. El pez también pudo haberlo echado dentro del mar, en el fondo del mar, pero Dios le dice que lo arroje en la playa y el pez obediente va y lo echa a la orilla de la playa, con seguridad, para que Jonás no sufriera ningún riesgo, ningún peligro, porque tenía un plan para Jonás y para Nínive. Ok, ¿seguimos? Nuestro tema, para que no se nos olvide, noticia trágica para una ciudad pecadora. Número 1, Romano 1, noticia trágica. ¿Cuál era? ¿En qué consistía esa noticia trágica? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa era la predicación, ese era el mensaje, esa era la noticia, esa era la comisión que debía cumplir Jonás. Romano 1:1. Romano 1:1. Era un vocero enviado por Dios. Si era enviado por Dios, el que oyera el mensaje debería tener reverencia para oírlo, debería tener respeto para oírlo, debería creer lo que se decía. Hoy día, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, si es un mensaje de Dios, debemos oírlo con atención, debemos oírlo con respeto y debemos creerlo, porque es palabra de Dios.
el deber del oyente era oír con atención, oír con respeto, oír con reverencia, por reverencia a la palabra, porque esta era palabra de Dios. Palabra de Dios. Debería creerse esa palabra. Número Romano 1:2. Hoy se diría que es un loco. Ahora que estamos en el tiempo de la internet, en el tiempo de las redes sociales, en el tiempo de las noticias de la televisión, en el tiempo del periódico, en el tiempo de tantos reporteros que hay. Si hoy día se levantara una persona y dijera, juicio de Dios viene para tal ciudad, y comenzara a entrar por la ciudad y comenzara a decir, vamos a poner la Ciudad de México, un ejemplo, no estoy diciendo que así vaya a ser, o bueno, la ciudad de Acapulco, porque yo vivo en Acapulco, para que no se vayan a ofender los de cualquier otra ciudad. Bueno, que algún mensajero comenzara a entrar a la ciudad y dijera, de aquí a 40 días, nombrar a la ciudad va a ser destruida. Inmediatamente los de las noticias, los reporteros, oirían que esa persona viene diciendo que viene juicio de Dios y que va a ser destruida. Inmediatamente comenzarían a filmar o tal vez no harían caso y saldría en primera plana en el periódico, un loco dice que la ciudad fulana va a ser destruida en 40 días. Un loco dice eso. Ha entrado un loco en la ciudad. Qué tremendo. Así se pudo haberse tomado a Jonás como un hombre loco que iba diciendo que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Pero seguramente él decía, Dios dice que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida porque su pecado ha llegado hasta la presencia de Dios. Seguimos. Romano 1:3. Los grandes críticos, los exégetas, ¿verdad? Los predicadores, los grandes predicadores, ¿qué dirían? Porque hasta en eso hay críticas ahora, ¿sí? Hay predicadores que nos comemos uno al otro y nos criticamos y hay tantas cosas. ¿Qué hubieran dicho de Jonás? No sabe decir otra cosa. Se le borró el cassette, se le rayó el disco. No sabe predicar de otra cosa. Nada más dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida porque su pecado ha llegado a la presencia de Dios. Dios ha decidido que Nínive será destruida de aquí a 40 días. Ese hombre se rayó, que no sabe predicar de otra cosa, tantos temas que hay, tantos temas interesantes que hay. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Si quiere convencer a esa gente, debió decirle otra cosa, no estar diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese hombre no sabe qué predicar, tal vez dirían hoy los predicadores o grandes predicadores, o los sectarios y tantas cosas, porque hasta ahora hay eso, hasta ahora hay eso. Romano 1:4. Llega hasta oídos del alcalde, porque dice aquí la escritura que oyó el rey. Hoy día, quien gobierna una ciudad se le llama alcalde, o alcaldesa si es mujer. Pero en Nínive no había alcalde, había un rey, se le llamaba rey.
tenía rey. Bueno, resulta que, imaginémonos hoy, llega la noticia hasta el alcalde de la ciudad y le dicen, allá viene un loco diciendo que esta ciudad va a ser destruida en 40 días, que porque es muy pecadora y que su pecado ha llegado a la presencia de Dios. ¿Qué haría el alcalde? Miren, hay que meter preso a esa persona y hay que tratarlo con un psicólogo. Hay que darle un tratamiento especial, a ver de dónde tomó eso. ¿Cómo es que sabe eso? Pero mientras le vamos a dar una calentadita, ahí le dice a los policías, denle una calentadita a ver si con eso se le quita su idea de que Nínive va a ser destruida o X ciudad va a ser destruida. A lo mejor ya dándole una calentadita ya lo dejan ir, ya se le calman, se le bajan los humos de estar diciendo eso. Quizá hoy día se diría eso, ¿eh? Porque quién sabe de dónde sacó esta persona eso. Que Dios, pues nosotros no sabemos quién es ese Dios. Y como hay tantos dioses ahora, ¿eh? ¿Quién sabe? Seguimos. Pero algo maravilloso sucedió en el caso de Jonás. Jonás 4, a ver, bueno, tengo allí, ¿verdad? Jonás 4:5, voy a leer. Jonás 4:5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los de Nínive no tomaron preso a Jonás, no lo apresaron. El rey no lo apresó, no lo mandó prender. Al contrario, el rey se espantó, el rey se humilló y todos los ninivitas oyeron con mucha atención lo que decía este hombre. Creyeron la palabra de Dios. ¿Seguimos? Número 2, y con esto pues vamos a terminar porque son 2 puntos nada más. Vamos a ver la reacción de los ciudadanos de Nínive al oír la noticia. ¿Cuál fue la reacción de estos ninivitas? Romanos 2:1. Romanos 2:1. Creyeron a Dios y fueron conmovidos. Dice aquí la palabra de Dios, Jonás capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios estaba mostrando su misericordia para Nínive. La mostró con Jonás. Ahora la muestra con Nínive. Porque Dios pudo haber destruido esta ciudad sin previo aviso. Yo me pregunto, en este tiempo, ¿habrá ciudades tan pecadoras como lo fue Nínive? Me atrevo a pensar que hoy día nuestras ciudades grandes, todas las ciudades están corrompidas, me imagino yo, me atrevo a pensar eso, que hay mucha maldad. Y si Dios no ha destruido las ciudades, a las grandes ciudades de este tiempo, es por su misericordia.
es porque es clemente. Pero Nínive es un ejemplo para las ciudades de allí para acá. Recordemos que también fueron destruidas Gomorra, Sodoma y Gomorra. Y también fueron destruidas 2 ciudades japonesas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tan pecadoras serían Sodoma y Gomorra? ¿Qué tan pecadoras fueron Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué tan pecadoras serían que fueron destruidas, parecidas? Porque en Sodoma y Gomorra llovió azufre y fuego. Y también en el caso de Hiroshima y Nagasaki, bombas atómicas quemaron a la ciudad. Una cosa terrible. Miles y miles de personas murieron por esas bombas atómicas. Y de ahí Japón se rindió y ya dejó la guerra y se rindió ante los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy día habrá ciudades iguales de pecadoras, más que Nínive, puede ser. O puede ser que ahí van llegándole ya al igual que Nínive. Pero dice la Escritura que los ninivitas oyeron. Dice aquí Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Seguimos. Romanos 2:2. Reconocieron su pecado y se humillaron delante de Dios. Dice el versículo 6 y 7 del capítulo 3, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Reconocieron su pecado y se humillaron. Hoy día el mundo está siendo azotado por una pandemia. Y digo el mundo porque ya está muy bien sabido. Raras son las ciudades donde no ha habido contagios, pero en general ha habido contagios a nivel mundial. Hasta en Israel, que es el pueblo escogido de Dios, que según es el pueblo escogido de Dios, pues también está fuerte la pandemia. Ahora resulta que el virus ha mutado y ya hay virus de Inglaterra porque mutó en Inglaterra, virus de Sudáfrica me parece, no recuerdo, porque ya mutó. Ahora hay el virus de Brasil porque también ya mutó, pero también en China ya mutó. Y nos preguntamos, ¿y qué de las vacunas? ¿Qué tanto va a servir esa vacuna si el virus está mutando? Estamos ante un verdadero problema sanitario a nivel mundial. Y ya estamos en semáforo rojo.
En México parece que ya está por salir, pero por lo menos aquí en nuestro estado de Guerrero, apenas hace como 3 o 4 días, el gobernador Astudillo declaró que Guerrero está en semáforo rojo. Pero cuántas y cuántas personas se están arrepintiendo y humillando delante de Dios por todo lo que está ocurriendo. Tal vez bajo la idea que digan y dicen, a mí no me va a dar. ¿Y cómo estás seguro que a ti no te va a dar? ¿Cómo yo puedo estar seguro que a mí no me va a dar? Todo depende de la soberanía de Dios. Depende de la soberanía de Dios. El que no le ha dado no se vanagloríe. Mejor humíllese delante de Dios y dale gracias que no le ha dado el virus. Y el que ya le dio, tampoco se vanagloríe. No me hizo nada el bicho. Mejor humíllese delante de Dios y dale honra y gloria, porque todavía Dios tiene misericordia de usted, de mí. Mejor démosle gloria a Dios, gracias a Dios, porque Él nos está cuidando. Hay un testimonio de un pastor conocido. Se maravilló el médico, el doctor que lo atendía, y dice, ¿cómo es posible? Sus pulmones están inflamados, sus pulmones están colapsados, pero él respiraba normal, como si nada. ¿Cómo es posible? Entonces él envía un audio a su iglesia y le dice, Dios está tratando conmigo. Si en su soberanía está que yo salga de esto, vamos a continuar, iglesia. Vamos a seguir adelante, iglesia, según los planes que tenemos. Pero yo estoy siendo tratado por Dios. Y dice en su audio, estoy admirado, porque varios jóvenes que han estado menos graves que yo, ya han partido, ya han fallecido. Y apenas, gracias a Dios, a él lo dieron de alta. Gracias a Dios. Claro, está delicado, pero ya lo dieron de alta. Esto es cosa de Dios. No es cosa de nosotros, es cosa de Dios. Pero ¿cuántos de estos que han sido tocados por el bicho están humillados delante de Dios, agradecidos y viviendo vidas diferentes, vidas que glorifican el nombre del Señor? ¿Y cuántos de los que no nos ha tocado estamos viviendo para la honra y la gloria de Dios? Lo que deberíamos hacer es como hicieron los de Nínive. Creyeron a Dios, buscaron a Dios, ayunaron y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, desde el más viejo hasta el niño. Y llegó la noticia hasta el rey. Y el rey de Nínive dice que se levantó de su silla, de su trono, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y este hombre reconoció, ahora no es para estar de lujos, no hay para estar de lujos, porque tenemos problemas, tenemos dificultades. Viene la destrucción en 40 días y se quitan los lujos y se sienta sobre ceniza. Y vamos a ayunar, dice el rey, vamos a ayunar. ¿Qué pasaría si los alcaldes de este tiempo hicieran lo mismo? Vamos a buscar a Dios. Y hubiera de perdida un día que se diera la orden todos, no vamos a comer en este día. Vamos a ponernos en ayunas y vamos a orar de rodillas delante de Dios y a decirle, Señor, ten misericordia de nuestros conciudadanos. No queremos ni un muerto más por
por el coronavirus, ¿cuántos lo harían? Pero no hay tiempo para eso. Dios nos perdone. Por eso hay tantas cosas que se están viniendo. Porque Dios está llamando nuestra atención para que levantemos nuestros ojos al Creador que hizo los cielos y la tierra y le pidamos perdón por nuestra vida. Continuamos. El rey ordena clamar a Dios. Dice el versículo 8, si no cúbranse de silicio, cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Reconoce su maldad, reconoce su pecado y dice, oren a Dios, clamen a Dios. ¿Qué era lo que iban a clamar a Dios? En ayunas, humillados, con cilicio, clamando que Dios no los destruyera. Oh Dios, no nos destruyas. Y se humillaron y reconocieron su pecado. Ordena clamar a Dios. Que hoy día hubiera alcaldes que dijeran, hoy vamos a ayunar, no vamos a comer en este día. Vamos a clamar a Dios. Vamos a pedirle que tenga misericordia de nosotros. Ya no queremos ningún muerto más de nuestros compatriotas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Romanos 2:4. Quiero que veamos lo que dice aquí. Busqué esta ayuda visual. ¿Qué es silicio? Se dice que es un tejido burdo hecho generalmente de pelo de cabra. Se llevaba en señal de duelo, de aflicción y usado con frecuencia, si no habitualmente, por los profetas y por los cautivos. La vestimenta se parecía probablemente a un saco hendido por delante y con aberturas para la cabeza y los brazos. ¿Y qué fue lo que dijo el rey? Vístanse de silicio. Pónganse un vestido áspero, un vestido tosco, y demostrémosle a Dios que realmente estamos arrepentidos de haber hecho lo que hemos hecho hasta hoy, pero que queremos cambiar, que Dios nos dé otra oportunidad y no nos destruya. Pasemos a la siguiente. Algo que me llama la atención aquí. Conviértase cada uno de su pecado. Versículo 8. Clamen a Dios fuertemente y dice, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué son las aves de rapiña? Las aves de rapiña andan volando por los aires, claro, buscando qué comer. Y cuando hay el cuerpo de un muerto por ahí, ¿verdad?, de algún animal muerto, ¿qué hacen esas aves de rapiña? ¿Qué hacen? Inmediatamente perciben aquello y allá van sobre el cuerpo del tirado, el que está ahí tirado, el que está ahí botado, sin vida, y pues a devorarlo, a comerlo. A mí me llama la atención porque dice, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos.
¿Cuál es esa rapiña? Hoy día hay bancos, gracias a Dios que hay bancos, pero los banqueros son tremendos. Si se va a solicitar un préstamo, si se tiene una tarjeta, le prestan con altos intereses. Después de que le prestaron y tiene la tarjeta, le dan una fecha de pago. Esa fecha de pago debe cumplirle porque hay un día límite. Si se pasa un día después, ya le cobran cobro por mora. Es decir, un recargo más porque no pagó a tiempo. Así es que si por alguna cosa se le olvidó y no pagó a tiempo y paga otro día, le cobran cargo moratorio por no pagar a tiempo sobre los intereses que ya está pagando. ¿Y qué está sucediendo? Que todavía aparte hay tarjetas que dicen tienes que pagar el plástico y cada año está pagando el plástico. Qué tremendo. Cada año está pagando el plástico. Pero ya el banco le dice ahora, mire, para que usted no pague el plástico, hay una tarjeta que no le cobran plástico. Yo ya tuve esa tarjeta. Pero resulta que en esa tarjeta, si uno se descuida, de repente le comienzan a cobrar un seguro. No, pues, ¿quién sabe? Usted tiene un seguro, aquí tiene que pagar un seguro. Se supone que si yo solicito un seguro, tengo que firmar de consentimiento que yo acepté ese seguro. Pero no, como esa tarjeta dice que no paga anualidad, pero le meten un seguro y tiene que pagar porque quién sabe cómo haya sucedido, pero aquí le sale un seguro. Bueno, ¿y cuando yo firmé de consentimiento por ese seguro? Pues el banco dice, no, pues lo sentimos, pero usted tiene que pagar. Eso se llama rapiña. Y hoy día hay muchas casas de empeño. Y más sabiendo que ahora tenemos la crisis sanitaria. Nos encerraron por 40 días, no se puede salir a buscar empleo porque si estamos en zonas turísticas y se tiene que trabajar en una zona turística, se tuvo que cerrar los hoteles y no hay fuente de ingreso. Pues ahora algunos aprovecharon, mire, pues vaya a su casa de empeño a aprovechar, mira, a hacer leña del árbol caído y llórale. Y ahorita los grandes empresarios, dice, salió la noticia, dice el presidente, los empresarios tienen que invertir para la vacuna porque el país no tiene para vacunar a todos los ciudadanos. Así es que empresarios, órale, esta es su oportunidad para que ustedes compren la vacuna y la vendan. Y hay por ahí un empresario que ya hizo un convenio de 2 o 3 millones de vacunas y le preguntan a este empresario, ¿y cuánto va a costar la vacuna? Dice, pues $30. A 20 pesos el dólar, por decirlo así, ¿cuántos son por una vacuna? 600 pesos la vacuna. Y eso que son 3, porque es la primera dosis. Le tienen que poner, no sé si cuántas son, parece que son 3. Así es que se imagina. Y ahorita estas personas se están aprovechando a hacer dinero. Por la necesidad, aprovechando a hacer dinero. Hay que hacer dinero porque ahorita el pueblo está necesitado. Pues hay que darle como
como hacer leña del árbol caído. Y eso se llama rapiña. Qué terrible. ¿Cómo saben que ellos van a escapar de esta pandemia? ¿Quién se los dijo? ¿Cómo saben? ¿Y qué va a pasar con todo ese dinero que hagan ahora? ¿Qué va a pasar? Pues dice aquí este rey, un ejemplo, dice: conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Continuamos, finalmente terminamos. Dice la Escritura, ahí está la cita, Jonás 3:10, Dios se agradó de lo que hicieron. Dice el 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios vio lo que hicieron, que se humillaron, que reconocieron sus pecados, ayunaron, no sabemos por cuántos días ayunaron, pero no comieron ni a los animales, tampoco les dieron de comer ni los niños, ni los ancianos, todos estuvieron ayunando. Pero lo que más pesó aquí para Dios es que estos se convirtieron de su mal camino. Por eso Dios no los destruyó inmediatamente. Dios pudo haberlos destruido sin mandarles avisar. Dios pudo haberlos destruido. Esta maldad ya creció en gran manera. Esta ciudad es muy pecadora, ni le avisa y la destruye. Pero Dios mandó que a alguien les fuera a avisar, porque Dios, que lo sabe todo, sabía el resultado. Se convirtieron de su mal camino. Dios lo que quiere todavía en este tiempo, que los hombres y las mujeres, si hemos hecho lo malo, dejemos de hacer lo malo y hagamos lo que es recto, lo que es justo delante de Dios. Que nosotros verdaderamente ahora en este tiempo hagamos lo que es justo, lo que es recto. Yo no digo que se regale la vacuna porque cuesta, pero hay que hacerlo a un precio justo. Quizá haya personas que puedan dar 600 pesos o hasta más, pero hay personas demasiado pobres que no tienen para dar eso, a luchas tienen para ir comiendo. No tienen para comprar una vacuna en ese precio, si es que esa vacuna fuera buena. Dios se agradó. Número 2, se convirtieron de su mal camino. Es decir, que dejaron la rapiña, se volvieron hombres y mujeres justos. Dejaron los más privilegiados, dejaron de castigar a los más vulnerables. Que eso sucediera en nuestra ciudad, que eso sucediera en nuestro estado, que eso sucediera a nivel nacional, que los más privilegiados no castigaran tanto a los más desprotegidos, a los vulnerables económicamente. Y Dios se agradó porque Dios es Dios justo y Él quiere que obremos con justicia. Continuamos. Tuvo compasión de ellos. Dice la palabra de Dios, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Contrario a Jonás. Jonás quería que Nínive fuera destruida. Y se puso a las afueras de la ciudad, a un lugar desde donde ahí se veía Nínive, y él esperaba
cuando Nínive fuera a ser destruida, como si fuera a ver una película de cine, como si fuera a ver una película de acción, como si fuera a ver una película de terror. A ver cómo Nínive va a ser destruida. Porque él no apreciaba a Nínive porque era una ciudad pagana y porque se cree que le había traído muchos conflictos y problemas a su nación. Y ahora dice, pues ahora es cuando. Jonás 4:11, que dice la palabra de Dios, vean qué maravilloso es el Señor. Regaña a Jonás y amonesta a Jonás. Y le dice Dios aquí en el versículo 11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Quiénes son estos? Son niños que todavía no están en sus plenas facultades mentales, no saben cuál es su mano derecha, cuál es su mano izquierda, son inocentes. 120,000. Dios tuvo misericordia de esos 120,000 niños. Pero también tuvo misericordia, dice, de muchos animales. Dice la última parte del versículo, y muchos animales. Dios todavía en este tiempo tiene misericordia de muchos niños en el mundo. ¿Cuántos niños habrá en México? ¿Cuántos niños habrá en cada nación, en cada país, en cada continente? ¿Cuántos niños habrá y cuántos animales habrá? Dios tiene misericordia. Hay mucha maldad en el mundo y se habla de grandes ciudades pervertidas delante de Dios, pervertidas en gran manera, centros de prostitución, cosas terribles, pervertidas en gran manera. Verdaderamente Dios ha tenido misericordia del mundo, de la tierra, de nuestro planeta. Dios ha tenido misericordia, pero se llegará el día cuando su misericordia será llevada al límite, y ay de nosotros. La prueba está con esta pandemia. Dios ha permitido que venga esto. Dios ha permitido, y muchos están muriendo. Número 4. Dice la Escritura que los perdonó. Dios perdona. Todavía en este tiempo Dios nos perdona. Pero tenemos que hacer lo que hizo Nínive, pedirle perdón. Ahora, hay una gran enseñanza según los eruditos acerca de esto. Porque Israel tenía muchos profetas que predicaban la palabra de Dios, y cuántos israelitas ignoraron a sus propios profetas de su nación. Algunos los apedrearon, algunos los mataron, otros se burlaban de ellos, de su mensaje. Pero esta ciudad, que era una ciudad pagana, con un solo profeta y con un solo mensaje, esta ciudad se arrepintió. Y hoy día, Dios también quiere que hombres y mujeres que estamos conscientes, que estamos en nuestras plenas facultades mentales, Dios quiere que vivamos de una manera justa delante de Él. Y que si hemos pecado, todavía Dios nos está dando oportunidad hasta este momento. El que está con vida para que se convierta de sus pecados al único Dios verdadero. Y clame a Dios por perdón.
clame a Dios por salvación. Vamos a orar. Si alguien siente en su corazón que ha estado pecando delante de Dios, confiese sus pecados delante de Dios y pídale perdón. Repita esta oración conmigo. Padre, reconocemos, Señor, que no hemos sido justos, que no estamos viviendo vidas que te honren, que te glorifiquen. Perdónanos, Señor, si hay rapiña en nuestras manos. Lávanos y límpianos, Señor. Que la sangre de Cristo, oh Padre, sea puesta desde nuestra cabeza hasta nuestros pies y nos limpies de toda maldad, de todo pecado. Señor, reconozco que te necesito. Gracias porque me has librado de esta pandemia. Gracias, Señor, porque me has dado vida, me has dado salud. Padre, perdóname, pero te pido que me ayudes para que de aquí en adelante, Señor, viva para ti. Guíame, Señor. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Cambia mi manera de pensar, cambia mi corazón. Dame un corazón contrito y humillado delante de ti. Y gracias, Señor, porque tú eres mi esperanza. Yo te tomo como mi Salvador. Yo te tomo, Señor Jesús, como mi Señor. Quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor, te lo ruego. Ayúdame, Señor, te lo suplico. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy me has hecho ver, Señor, la realidad en la que estoy viviendo. Pero ayúdame, Señor, a cambiar mi forma de vivir. En el nombre de Jesucristo, te lo ruego y te lo pido todo. Bendito sea, Señor. Amén. Sí, sí, no, sí.